Hola, voy a hacer una pequeña presentación de este programa que he desarrollado para la implementación del algoritmo ROAN haciendo paginación. En este rectángulo está representado la extensión total del terreno y el rectángulo azul delimita la zona del terreno que se le entrega al algoritmo ROAN para su visualización. Y el rectángulo amarillo significa que cuando la cámara sale de los límites de este rectángulo amarillo se realiza el proceso de paginación. Entonces, viendo esto, vamos a ver un poco los parámetros del ROAN. Si cambiamos el error de distorsión mínimo 0,1 por ejemplo, vemos cómo desaparecen los triángulos más pequeños y aparecen triángulos más grandes. Esto lo dejamos ahí, este parámetro, y luego el tiempo máximo de renderizado le dice al algoritmo ROAN el tiempo máximo que tiene para su ejecución. Y esto lo podemos dejar, por ejemplo, en 50 milisegundos. Este parámetro lo que nos va a asegurar va a ser unos frames por segundo mínimos. Por ejemplo, ahora mismo estamos en 60 frames por segundo. Y entonces, viendo ya esto, vamos a ponerle la textura al terreno, o mejor incluso, antes de eso, damos un poco de velocidad y vemos cómo se va modificando la malla de triángulos en el terreno. Y entonces, ahora mismo nos vamos a salir fuera del triángulo amarillo y se va a iniciar el proceso de paginación. Se ha realizado y ha tardado aproximadamente 3 segundos. De nuevo nos vamos a salir, pero esta vez ya lo que vamos a hacer es ponerle la textura. Giramos un poco a la derecha. Aumentamos la velocidad un poco. Y de nuevo se realiza el proceso de paginación. Y ha tardado esta vez 3,7 segundos. Realizando de nuevo la paginación. Y aumentamos un poquito la velocidad. Y bueno, ya disminuimos la velocidad y esto es el algoritmo ROAN haciendo paginación.